Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse, momentos en los que el ruido del mundo se apaga y solo queda el latido de tu propio corazón resonando en tus oídos. Esta noche es uno de esos momentos. Estoy aquí, en el salón principal del Hotel Presidente, rodeada de empresarios, periodistas y rostros que no conozco, usando un vestido azul marino que me hace sentir poderosa, con el cabello recogido en un moño elegante que mi estilista tardó 40 minutos en perfeccionar. Las luces del techo son cálidas pero brillantes, reflejándose en las copas de cristal que todos sostienen mientras conversan sobre negocios, inversiones y el futuro. Hay risas educadas, apretones de manos, el sonido metálico de los cubiertos contra la porcelana fina. Todo es elegante, controlado, perfecto. Y en medio de todo esto, en medio de esta celebración del éxito y el liderazgo empresarial mexicano, yo estoy de pie junto a una mesa redonda cubierta con un mantel blanco impecable, sosteniendo una copa de vino tinto que no he probado, sintiendo como mis manos tiemblan levemente, no por nervios, no por miedo, sino porque acabo de verlo. Acabo de ver a Mauricio. Antes de continuar, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí cada historia trae una lección de vida. Está al otro lado del salón, entre un grupo de hombres de traje gris, con una copa en la mano y una sonrisa que no le llega a los ojos. Lo reconocería en cualquier lugar, aunque han pasado tantos años. Su cabello, que antes era negro y abundante, ahora tiene canas en las sienes y está más ralo. Su rostro, que alguna vez consideré el más hermoso del mundo, ahora tiene arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, como si hubiera envejecido 2 décadas en lugar de una. Su traje es de buena calidad, pero noto que la chaqueta le queda un poco grande, como si la hubiera comprado cuando pesaba más. Sus zapatos están lustrados pero gastados en las puntas. Y en sus ojos, esos ojos cafés que me miraban con tanta seguridad cuando tenía 22 años y me decía que me amaba, ahora solo veo cansancio, derrota, desesperación apenas contenida. No me ha visto todavía, o tal vez sí, pero finge no reconocerme. De cualquier manera, no importa, porque en este momento, mientras lo observo desde la distancia, me doy cuenta de que he esperado este instante durante 17 años. 17 años desde aquella mañana de marzo de 1973, cuando mi vida se desmoronó como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Tengo 48 años ahora, 48 años de vida que se dividen claramente en 2 mitades. La primera mitad fue la de Camila Herrera Álvarez, la esposa devota, la madre abnegada, la mujer que creía en los cuentos de hadas y en el amor eterno. La segunda mitad es la de Camila Herrera, sin apellido de casada, la mujer que aprendió que la única persona en la que puedes confiar plenamente eres tú misma. Entre esas 2 mitades hay una línea invisible pero profunda, una cicatriz que nunca sanó del todo, pero que me enseñó más sobre la vida que todos los años anteriores juntos. Déjame llevarte de regreso. Déjame contarte como una chica de Guadalajara, criada en una familia católica tradicional donde las mujeres se casaban jóvenes y se dedicaban al hogar. Terminó convirtiéndose en la dueña de una cadena de restaurantes que hoy emplea a más de 200 personas. Déjame contarte cómo el peor día de mi vida se convirtió, sin que yo lo supiera entonces, en el primero de mi verdadera existencia. Conocí a Mauricio cuando tenía 21 años. Yo estaba en mi tercer año de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara. Era 1963 y el mundo parecía lleno de posibilidades. Mis padres, don Roberto y doña Leticia, tenían una pequeña tienda de abarrotes en el centro de la ciudad y yo estudiaba en las mañanas y les ayudaba en las tardes. Soñaba con terminar mi carrera, conseguir un buen trabajo, quizás viajar, pero sobre todo soñaba con enamorarme. Quería lo que todas las chicas de mi edad querían entonces, un hombre guapo, trabajador, que me tratara como una princesa y me prometiera un futuro lleno de amor y seguridad. Mauricio apareció en mi vida como un vendaval de primavera. Alto, moreno, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una confianza en sí mismo que resultaba magnética. Era representante de ventas de una empresa de electrodomésticos, y vino a nuestra tienda a ofrecer sus productos. Recuerdo ese día con una claridad que me duele. Yo estaba acomodando latas en un estante cuando escuché su voz detrás de mí, profunda y amable, preguntándole a mi padre si podía mostrarle el catálogo de refrigeradores. Me di la vuelta y nuestras miradas se encontraron, y juro que sentí algo parecido a un rayo atravesándome el pecho. Él me sonrió. Yo bajé la vista, avergonzada, pero sentí como mis mejillas se encendían. Durante los siguientes 20 minutos, mientras él hablaba con mi padre sobre cuotas y descuentos, yo fingí estar ocupada limpiando el mostrador, pero en realidad no podía dejar de mirarlo de reojo. Volvió 3 días después. Esta vez, cuando mi padre no estaba, se acercó a mí y me preguntó mi nombre. Camila, le dije, con la voz apenas audible.
Camila, repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. ¡Qué nombre tan bonito para una chica tan bonita! Fue una frase cliché, de esas que probablemente les decía a todas las muchachas, pero a mí me derritió el corazón. Me invitó a tomar un café. Yo le dije que tenía que pedirle permiso a mis padres. Él esperó pacientemente, mientras yo hablaba con mi madre, quien me miró con una mezcla de preocupación y emoción. Es un buen hombre, dijo mi madre, después de hablar con él. Trabaja, es educado, tiene futuro. Puedes ir, pero solo a tomar café y regresas antes de las 8. Ese café se convirtió en otro café, y luego en una cena, y luego en paseos por el parque. En 6 meses, Mauricio le pidió mi mano a mi padre. La boda se fijó para el siguiente año. Yo tenía 22 años y estaba locamente enamorada. Dejé la universidad. Mauricio me convenció de que no necesitaba un título universitario, que él ganaría suficiente dinero para los dos, que mi papel era ser su compañera, su apoyo, la madre de sus hijos. Y yo, criada en una cultura donde eso era lo esperado, lo normal, lo correcto, acepté sin pensarlo 2 veces. Mis amigas de la universidad me dijeron que estaba cometiendo un error, que debía terminar mi carrera primero, pero yo no las escuché. Estaba ciega de amor, convencida de que había encontrado a mi príncipe azul. Nos casamos en la iglesia de San Francisco, en una ceremonia hermosa con 100 invitados. Mi vestido era de encaje blanco, con una cola larga que mi madre había cosido a mano. Mauricio lucía impecable en su traje negro. Cuando nos dimos el sí frente al altar, cuando nos besamos mientras todos aplaudían, yo sentí que mi vida era perfecta, que todo había salido como debía, que este era el inicio de mi feliz para siempre. Los primeros años fueron buenos. Mauricio prosperaba en su trabajo. Nos mudamos a una casa pequeña pero bonita en una colonia tranquila. Yo me dedicaba a ser la esposa perfecta. Cocinaba, limpiaba, planchaba sus camisas, preparaba sus comidas favoritas. A los 2 años de casados, nació nuestro primer hijo, Diego. 2 años después llegó Sofía. Mi vida giraba en torno a ellos, a mi familia, a mantener un hogar que fuera un refugio para mi esposo cuando regresaba del trabajo. Mauricio me decía que yo era su roca, su ancla, la razón por la que trabajaba tan duro. Y yo me sentía orgullosa de ese papel. Me sentía necesaria, importante. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Fue gradual al principio. Mauricio empezó a llegar tarde del trabajo. Primero una vez por semana, luego 2, luego casi todas las noches. Me decía que tenía juntas, cenas con clientes, viajes de negocios. Yo le creía porque confiaba en él, porque el matrimonio se construía sobre la confianza. Eso me habían enseñado, porque nunca imaginé que el hombre que me había jurado amor eterno frente a Dios podría mentirme a los ojos. Hubo señales, por supuesto. Siempre las hay. El perfume que no era el mío en su camisa. Las llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Los fines de semana que de repente tenía que trabajar. Los retiros de dinero cada vez más grandes de nuestra cuenta bancaria. Pero yo las ignoré, o más bien, las justifiqué. El perfume era de alguna clienta. Las llamadas eran de trabajo. Los fines de semana eran necesarios para cerrar ventas importantes. El dinero era para inversiones que asegurarían nuestro futuro. Yo construí un castillo de mentiras para proteger mi corazón de una verdad que, en el fondo, ya conocía. La bomba explotó una mañana de marzo. Hacía un calor inusual para esa época del año. Los niños estaban en la escuela. Yo estaba en la cocina, preparando la comida, cuando escuché que tocaban la puerta. Abrí y encontré a un hombre, en traje gris, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «¿Señora Camila Herrera de Sánchez?», preguntó. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. El hombre se presentó como abogado y me entregó unos documentos. «Su esposo ha vendido esta propiedad», dijo sin preámbulos. «Tienen 30 días para desalojar». El mundo se detuvo. Las palabras del abogado resonaban en mis oídos, pero no lograba procesarlas. Vendido, desalojar, 30 días. Debe haber un error, logré decir con voz temblorosa. Esta es nuestra casa. Mi esposo nunca haría algo así. El abogado suspiró. No hay error, señora. Aquí están los documentos notariados. La venta se realizó hace 3 meses. Su esposo firmó todo. También hay embargos pendientes por deudas con varios bancos. Le sugiero que hable con él inmediatamente. Cuando Mauricio llegó esa noche, tarde como siempre, lo estaba esperando en la sala con los documentos en la mano. Los niños ya dormían. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que precede a las tormentas. Se lo mostré sin decir palabra. Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la culpa y finalmente a algo parecido al alivio. Como si se alegrara de que el secreto finalmente hubiera salido a la luz. Se sentó en el sofá y me lo contó todo. O al menos una versión de todo, porque hasta el día de hoy no sé si me dijo la verdad completa. Había conocido a otra mujer 2 años atrás. Se llamaba Adriana. Trabajaba en la oficina principal de la empresa. Era más joven que yo, más educada, más elegante. Se había enamorado de ella. Planeaban irse juntos a Monterrey, donde él ya tenía un trabajo esperándolo.
Había vendido nuestra casa sin decírmelo, usando documentos falsos que hizo pasar por mi firma. Había vaciado nuestras cuentas bancarias. Había pedido préstamos a mi nombre que nunca pagó. Y ahora se iba, dejándome con 2 niños, sin casa, sin dinero, y con una montaña de deudas que ascendía a más de 200,000 pesos. Una fortuna en ese entonces. No lloré en ese momento. Creo que estaba en shock. Solo lo miré mientras él evitaba mi mirada, mientras balbuceaba disculpas vacías, mientras me decía que me amaba, pero que no podía luchar contra lo que sentía, que Adriana era su destino, que yo lo entendería algún día. Se fue esa misma noche, empacó 2 maletas con su ropa y se marchó, dejando atrás 18 años de matrimonio como si fueran basura que se desecha sin pensarlo 2 veces, cuando la puerta se cerró detrás de él, cuando el sonido de sus pasos se perdió en la distancia, cuando el motor de su auto se encendió y se alejó calle abajo. Solo entonces me permití colapsar. Caí de rodillas en el suelo de la sala y comencé a llorar con una intensidad que me asustó. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos que me salían del pecho como si alguien me estuviera arrancando el alma a pedazos. Lloré por el amor que había resultado ser mentira. Lloré por los años que había desperdiciado. Lloré por mis hijos que tendrían que crecer sin padre. Lloré por la casa que iba a perder. Lloré por la mujer ingenua que había sido, que había confiado ciegamente, que había renunciado a sus sueños por un hombre que la abandonaría sin mirar atrás. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé en el suelo de la sala hasta el amanecer, rodeada de fotografías familiares que ahora se sentían como burlas crueles. Mauricio sonriendo con Diego en sus brazos. Mauricio y yo en Acapulco durante unas vacaciones. Mauricio, Mauricio, Mauricio. Un hombre que ya no existía, que tal vez nunca había existido como yo lo imaginaba. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Los días siguientes fueron un infierno. Tuve que contarles a mis padres lo que había pasado. Mi padre, un hombre de principios rígidos, quiso ir a buscar a Mauricio para enfrentarlo, pero mi madre lo detuvo. No vale la pena, le dijo. Ese hombre ya no existe para nosotros. Tuve que explicarles a Diego y Sofía, que tenían entonces 14 y 12 años, porque su padre se había ido. Intenté ser suave, pero ¿cómo le explicas a tus hijos que su padre los abandonó, que eligió otra vida sobre ellos? Diego se encerró en su habitación durante días. Sofía lloró tanto que pensé que nunca pararía. Pero el verdadero infierno vino de afuera. Guadalajara es una ciudad grande, pero los círculos sociales son pequeños. Los rumores comenzaron a esparcirse como fuego en pasto seco. Que Mauricio me había dejado por una mujer más joven, que yo no lo había sabido satisfacer, que probablemente me lo merecía por algo que debía haber hecho o dejado de hacer, que la otra mujer era más hermosa, más inteligente, más todo. Los vecinos murmuraban cuando yo pasaba. Las otras madres en la escuela de mis hijos me miraban con una mezcla de lástima y juicio. Una de mis amigas, alguien a quien consideraba cercana, me dijo que ella siempre había sabido que Mauricio era demasiado hombre para mí, que no me sorprendiera que buscara algo mejor. Perdí amigos. Perdí mi posición social. Perdí mi identidad como la señora de Sánchez, la esposa del exitoso vendedor. Me convertí en la mujer abandonada, la divorciada, la que no supo mantener a su marido contento. En una sociedad donde el valor de una mujer todavía se medía en gran parte por su capacidad de mantener un matrimonio. Yo era un fracaso andante. Los acreedores comenzaron a llamar. Primero fueron cartas formales, luego llamadas telefónicas amenazantes. Finalmente, visitas a la casa. Tuve que vender todo lo que tenía de valor. Las joyas que mi madre me había dado en mi boda, los muebles de la sala, el televisor, la vajilla de porcelana que había heredado de mi abuela. Todo se fue pieza por pieza hasta que la casa quedó casi vacía. Y aún así no era suficiente para cubrir ni una 10ª parte de las deudas. El día que nos desalojaron fue un martes gris de abril. Los hombres llegaron temprano, con un camión y una orden judicial. Ya había empacado lo poco que nos quedaba en cajas de cartón. Mis hijos me ayudaron en silencio, con los rostros pálidos y los ojos rojos de tanto llorar. Cuando salimos de esa casa, por última vez, cuando la puerta se cerró detrás de nosotros y escuché el sonido del candado nuevo que pusieron, sentí que estaba cerrando la puerta a toda mi vida anterior. Nos fuimos a vivir con mis padres, los 3 compartiendo mi antiguo cuarto de adolescente. Diego dormía en un colchón en el suelo. Sofía y yo compartíamos la cama individual. Mi padre tuvo que volver a trabajar, a pesar de que ya estaba retirado. Mi madre lloraba en las noches cuando pensaba que nadie la escuchaba. Yo tenía 31 años. No tenía educación universitaria completa. No tenía experiencia laboral. No tenía referencias. No tenía nada más que 2 hijos que dependían de mí. Una montaña de deudas y un corazón roto que no sabía si algún día podría sanar. Las noches eran lo peor. Me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal. Repasaba cada momento de mi matrimonio, buscando señales que debía haber visto. Me culpaba.
Me odiaba. Pensaba en lo fácil que sería simplemente rendirme, dejar que la corriente me arrastrara, aceptar que mi vida había terminado a los 31 años y que lo mejor que podía esperar era sobrevivir día a día en la miseria. Pero había algo en mí que se negaba a morir. Una pequeña chispa de rabia que comenzó a crecer. Una voz en mi cabeza que me decía que Mauricio no podía ganar, que no podía permitir que me destruyera completamente, que le debía a mis hijos mostrarles que se puede sobrevivir a las peores tragedias, que me debía a mí misma demostrar que valía más que lo que un hombre pensaba de mí. Empecé poco a poco. Lo primero fue conseguir trabajo, cualquier trabajo. Intenté en tiendas, en oficinas, en fábricas, pero nadie quería contratar a una mujer de 31 años sin experiencia, con 2 hijos y una reputación manchada. Las puertas se cerraban una tras otra, hasta que un día, caminando por el mercado, vi a una señora vendiendo tamales. Tenía una mesa pequeña con un comal y ollas humeantes, y había una fila de personas esperando para comprar. La observé durante un rato y pensé, esto puedo hacerlo. Sé cocinar. Aprendí de mi madre, que era la mejor cocinera de la familia. Esa noche le propuse la idea a mi madre. Ella me miró con preocupación. Mija, vender comida en la calle no es vida para ti, dijo, pero yo insistí. Mamá, necesito hacer algo. No puedo quedarme aquí sintiéndome inútil. Déjame intentarlo. Mi padre no estaba de acuerdo. Pensaba que era degradante, que la hija de Roberto Herrera no debería estar vendiendo comida como una cualquiera. Pero mi madre lo convenció. La muchacha tiene que salir adelante, le dijo. Déjala intentarlo. Con los últimos ahorros de mis padres, compramos los ingredientes necesarios. Pasé toda la noche cocinando. Tamales de pollo, de puerco, de rajas con queso. Docenas de ellos. Mis manos se quemaron con el vapor. Mi espalda me dolía de estar de pie tanto tiempo. Pero no me detuve. Al amanecer, tenía una canasta llena de tamales envueltos en hojas de maíz, todavía calientes, con el aroma delicioso del maíz y el chili llenando la cocina. Salí a las 6 de la mañana, con mi canasta, a una esquina cerca de una fábrica, donde sabía que los trabajadores pasaban rumbo a sus turnos. Me paré ahí, sintiéndome expuesta, vulnerable, avergonzada. Cada vez que alguien pasaba sin mirarme, sentía que mi corazón se encogía un poco más. Pero entonces un hombre se acercó. Un obrero con overol manchado de grasa y rostro cansado. Me preguntó cuánto costaban. 3 pesos, le dije con voz temblorosa. Me compró 2. Luego vino otro cliente. Y otro. En 2 horas había vendido todos mis tamales. Volví a casa con el dinero en el bolsillo. No era mucho, apenas suficiente para recuperar la inversión y tener una pequeña ganancia. Pero lo sentí como un triunfo. Lo había hecho. Había salido, había trabajado, había ganado mi propio dinero. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Seguí haciéndolo. Cada noche cocinaba, cada mañana vendía. Lluvia, sol, frío o calor, ahí estaba yo en esa esquina con mi canasta. Los clientes comenzaron a reconocerme. Algunos se volvieron regulares. Don Pepe, el mecánico, me compraba 3 tamales cada mañana. Doña Rosa, que trabajaba en una tienda cercana, siempre me pedía de rajas. Poco a poco, fui construyendo una clientela. Con el tiempo, amplié mi oferta. Agregué atole de diferentes sabores. Luego empecé a hacer tortas para la hora del almuerzo. Mis días se convirtieron en una rutina agotadora. Dormir 4 horas. Levantarme a las 2 de la madrugada para cocinar. Vender en la esquina de 6 a 9. Volver a casa para preparar las tortas. Regresar a vender de 12 a 3, limpiar, hacer las cuentas. Comprar ingredientes para el día siguiente, cocinar de nuevo. Mis manos se volvieron ásperas. Mi piel se oscureció por el sol. Adelgacé tanto que mis huesos se marcaban bajo la ropa. Pero estaba ganando dinero. No mucho, pero lo suficiente para ayudar a mis padres con los gastos, para comprarles útiles escolares a mis hijos, para empezar a pagar poco a poco las deudas que Mauricio había dejado. Diego y Sofía me ayudaban cuando podían. Diego se levantaba conmigo algunas mañanas para ayudarme a cargar las canastas. Sofía me ayudaba a envolver los tamales los fines de semana. Ver a mis hijos trabajando tan duro a su edad me partía el corazón, pero también me llenaba de orgullo. Estaban aprendiendo el valor del trabajo, de la persistencia, de no rendirse ante las dificultades. Pasaron los meses. Mi negocio de comida callejera crecía lentamente pero constantemente. Tenía suficientes clientes regulares como para predecir mis ventas. Suficiente ganancia como para ahorrar un poco cada semana. Suficiente confianza como para empezar a soñar de nuevo, aunque fueran sueños pequeños y prácticos. Un día, don Pepe, el mecánico, me dijo que había un local pequeño disponible cerca de su taller. Era diminuto, apenas un cuarto con una ventana hacia la calle, pero tenía agua y electricidad. El dueño estaba pidiendo una renta baja porque el lugar había estado abandonado por años. ¿Por qué no rentas un lugar?, me dijo don Pepe. Cocinarías más cómoda, tendrías más espacio, podrías vender más. La gente vendría a ti en lugar de que tú tengas que estar parada en la esquina.
La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Rentar un local significaba un compromiso, gastos fijos, más responsabilidad, pero también significaba legitimidad, crecimiento, un paso hacia adelante. Fui a ver el lugar. Era horrible. Las paredes estaban manchadas de humedad. El piso era de cemento agrietado. Había telarañas en las esquinas, pero tenía un encanto extraño, una especie de potencial escondido bajo la suciedad. Hablé con el dueño, un señor mayor llamado Don Julio. Le expliqué mi situación con honestidad bruta. Le dije que era una mujer sola con 2 hijos, que mi esposo me había abandonado y dejado llena de deudas, que estaba vendiendo comida en la calle y apenas tenía ahorros, pero que trabajaba duro y era buena pagadora. Él me miró durante un largo momento. Luego suspiró y dijo, te voy a dar una oportunidad. 3 meses de gracia en la renta. Si después de eso puedes pagar, el lugar es tuyo. Si no, nos despedimos sin rencores. No podía creer mi suerte. Acepté inmediatamente. Con la ayuda de mi padre y algunos amigos, limpiamos el local, pintamos las paredes de blanco, reparamos las grietas del piso, instalamos una pequeña cocina improvisada con una parrilla eléctrica y ollas que compré de segunda mano. Puse una mesa y 4 sillas que un vecino me regaló. Colgué un letrero hecho a mano que decía, Cocina de Camila, comida casera con amor. Abrí un sábado de octubre de 1974. Estaba tan nerviosa que apenas dormí la noche anterior. ¿Y si nadie venía? ¿Y si había cometido un terrible error? ¿Y si no podía pagar la renta después de los 3 meses de gracia? Pero cuando abrí las puertas, a las 7 de la mañana, Don Pepe ya estaba ahí esperando, y detrás de él estaban varios de mis clientes regulares de la esquina. Habían venido a apoyarme, a celebrar conmigo este pequeño pero significativo paso. Ese primer día vendí todo lo que había preparado. El local se llenó de gente, algunos comiendo ahí, otros llevando comida para sus familias. El olor del café recién hecho y los tamales calientes llenaba el aire. Había risas, conversaciones, el sonido de los platos y las tazas. Por primera vez en más de un año, sentí algo parecido a la felicidad. No era la felicidad ingenua de mi juventud, cuando pensaba que el amor y el matrimonio eran todo lo que necesitaba. Era algo más profundo, más ganado. Era la satisfacción de haber construido algo con mis propias manos, de haber sobrevivido a lo peor y estar todavía de pie, todavía luchando. Los meses siguientes fueron duros pero gratificantes. Pagué la renta puntualmente después del periodo de gracia. Luego la pagué el mes siguiente y el siguiente. Mi menú se expandió. Además de tamales, ofrecía desayunos completos, comidas corridas, postres caseros. Contraté a mi primera empleada, una muchacha joven llamada Lupita, que había sido abandonada por su novio cuando quedó embarazada. Ella necesitaba trabajo desesperadamente y yo necesitaba ayuda. Fue la primera de muchas mujeres que encontraría y ayudaría. En los años siguientes mi negocio creció. Lentamente al principio, luego más rápido. La gente venía por la comida, pero se quedaba por el ambiente. Yo creaba un espacio donde la gente se sentía bienvenida, valorada, en casa. Escuchaba sus problemas, celebraba sus alegrías. Mi pequeño local se convirtió en una especie de refugio para muchos, especialmente para otras mujeres que, como yo, estaban pasando por momentos difíciles. En 1976, pude mudarme con mis hijos a un departamento pequeño. No era gran cosa, solo 2 recámaras y una cocina diminuta, pero era nuestro. El día que nos mudamos, Diego y Sofía corrieron por las habitaciones vacías con una alegría que no había visto en ellos desde antes de que Mauricio se fuera. Esa noche, los 3 nos sentamos en el piso de la sala, comiendo pizza que había comprado para celebrar, y por primera vez en 3 años, nos reímos juntos sin reservas, sin dolor escondido detrás de las sonrisas. El negocio siguió creciendo. En 1978 pude abrir un segundo local en otra colonia. Esta vez era un poco más grande, con capacidad para 20 personas. Contraté a más empleadas, todas mujeres con historias similares a la mía. Mujeres abandonadas, divorciadas, maltratadas, que necesitaban una oportunidad para reconstruir sus vidas. Yo les daba esa oportunidad porque alguien me la había dado a mí. Fue alrededor de esta época cuando empecé a pensar en un nombre más significativo para mi negocio. Cocina de Camila era simple y directo, pero quería algo que representara lo que realmente estaba construyendo. Un refugio, un lugar de renacimiento, un testimonio de que se puede sobrevivir a las peores tragedias y salir más fuerte. Una noche, despierta a las 3 de la madrugada porque no podía dormir, me vino el nombre, La Resiliente. Era perfecto. No solo describía lo que yo había tenido que ser, sino lo que todas nosotras éramos. Mujeres resilientes, mujeres que doblábamos pero no nos rompíamos, mujeres que encontrábamos la fuerza en lugares que no sabíamos que existían.
Cambié el nombre de Miss Locals a La Resiliente. Algunas personas me preguntaron qué significaba esa palabra. Yo les explicaba, significa que puedes caer 1000 veces y levantarte 1001. Significa que eres más fuerte de lo que crees. Significa que tu historia no termina cuando alguien te abandona o te traiciona. La Resiliente se convirtió en más que un restaurante. Se convirtió en un símbolo, en un movimiento. Para 1980, tenía 5 locals de La Resiliente en diferentes partes de Guadalajara. Empleaba a más de 50 mujeres. Algunas de ellas habían llegado a mí sin nada. Y ahora eran gerentes, cocineras experimentadas, mujeres con ingresos estables y dignidad recuperada. Yo había pagado todas las deudas que Mauricio dejó. Todas. Cada peso, no porque se lo debiera a él, sino porque me lo debía a mí misma. Porque quería demostrarme que podía limpiar su desastre, que no iba a dejar que su irresponsabilidad me definiera por el resto de mi vida. También había vuelto a estudiar. Por las noches, después de cerrar los restaurantes, tomaba clases en una escuela para adultos. Terminé mi carrera de administración de empresas que había abandonado tantos años atrás. Me gradué en 1982 a los 40 años. Diego y Sofía estaban en la ceremonia, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando subí a recibir mi diploma. Mi padre, que ya estaba enfermo para entonces, me dijo con lágrimas en los ojos, siempre supe que lo lograrías, mija, siempre lo supe. Mi padre murió 6 meses después. Fue uno de los días más tristes de mi vida, pero también sentí paz sabiendo que había muerto orgulloso de mí, habiendo visto cómo había convertido mi tragedia en triunfo. En su funeral, muchas de las mujeres que trabajaban en La Resiliente vinieron a presentar sus respetos. Ellas no conocían a mi padre, pero vinieron por mí, porque yo había estado ahí para ellas. Y ahora ellas estaban ahí para mí. Eso me enseñó algo importante sobre el verdadero significado de la familia y la comunidad. Los años 80 fueron una década de expansión. Abrí más locals, diversifiqué el menú, implementé programas de capacitación para mis empleadas, creé un fondo de emergencia para ayudar a mujeres en situaciones de crisis. La Resiliente dejó de ser solo un negocio y se convirtió en una organización con una misión social. Los medios comenzaron a interesarse en mi historia. Hubo artículos en periódicos locals, una entrevista en la radio, un reportaje en un programa de televisión sobre emprendedoras mexicanas. Con cada éxito, con cada nuevo local, con cada mujer que lograba reconstruir su vida gracias a una oportunidad que le dimos. Yo sentía que estaba sanando un poco más. Las cicatrices nunca desaparecieron del todo. Todavía había noches en las que me despertaba pensando en Mauricio, preguntándome dónde estaría, si alguna vez pensaría en nosotros, si se arrepentiría de lo que hizo. Pero esos pensamientos se volvieron menos frecuentes con el tiempo. Eventualmente, días enteros pasaban sin que pensara en él. Luego semanas. Luego meses. Diego se graduó de la universidad y se convirtió en ingeniero. Sofía estudió psicología y empezó a trabajar con mujeres víctimas de violencia doméstica. Ambos se convirtieron en adultos maravillosos, compasivos, fuertes. Me decían que yo era su heroína, pero la verdad es que ellos eran los míos. Ellos habían vivido la misma tragedia que yo. Pero en lugar de amargarse, habían elegido usar esa experiencia para ayudar a otros. Nunca volví a casarme. Hubo hombres que mostraron interés a lo largo de los años, pero yo no estaba interesada en una relación romántica. No porque siguiera enamorada de Mauricio, no porque no pudiera perdonarlo, sino porque había descubierto algo fundamental sobre mí misma. No necesitaba a un hombre para ser completa. No necesitaba a nadie para validar mi existencia. Yo era suficiente. Yo sola. Con mis hijos, mi negocio, mi propósito. Y eso me lleva de vuelta a esta noche, a este momento, a este salón lleno de gente exitosa en el Hotel Presidente. Estoy aquí porque la Cámara de Comercio de Guadalajara me invitó como una de las empresarias destacadas del año. Voy a recibir un reconocimiento por mi contribución al desarrollo económico y social de la ciudad. Me van a dar una placa con mi nombre grabado. Van a decir cosas bonitas sobre mí frente a cientos de personas. Y entre esas personas está Mauricio. Ya no puedo fingir que no lo veo. Nuestras miradas se han encontrado a través del salón. Él parece congelado, con la copa a medio camino hacia sus labios, los ojos muy abiertos. Yo simplemente lo miro, con calma, sin sonreír pero tampoco con odio. Solo con la serenidad de alguien que ha hecho las paces con su pasado. El presentador sube al escenario y pide silencio. Comienza a hablar sobre La Resiliente, sobre cómo empezó como un pequeño puesto de tamales y se convirtió en una cadena de restaurantes que emplea a más de 200 mujeres. Habla sobre mi labor social, sobre los programas de apoyo que hemos creado, sobre las vidas que hemos tocado. La gente aplaude. Yo siento como mi corazón late más rápido. Luego el presentador dice algo que no esperaba. Dice que va a contar mi historia personal, mi verdadera historia, cómo llegué hasta aquí. Miro al organizador del evento, confundida, pero él me hace un gesto tranquilizador. Aparentemente, autorizó que compartieran esto cuando me registré, aunque no recordaba exactamente qué había firmado.
el presentador habla sobre mi matrimonio, sobre la traición, sobre cómo quedé en la ruina con 2 hijos. El salón se queda en silencio. Puedo sentir los ojos de todos sobre mí. Pero el presentador no lo cuenta con lástima, lo cuenta con admiración. Habla de cómo no me rendí, de cómo construí algo de la nada, de cómo convertí mi dolor en propósito, de cómo ayudé a otras mujeres a hacer lo mismo. Cuando termina, me invita al escenario. Me pongo de pie, alisándome el vestido con manos que ya no tiemblan. Camino hacia el escenario, con la cabeza en alto. Mientras subo los escalones, busco a Mauricio en la multitud. Lo encuentro fácilmente. Está pálido, con la mandíbula apretada, mirándome con una mezcla de emociones que no puedo descifrar. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Resentimiento? No me importa. Ya no llego al micrófono. El presentador me entrega una placa hermosa de cristal con mi nombre grabado. Hay aplausos ensordecedores. Yo espero a que se calmen antes de hablar. Gracias, comienzo, mi voz clara y firme. Gracias por este honor. Gracias por reconocer no solo mi trabajo, sino el trabajo de todas las mujeres extraordinarias que hacen posible La Resiliente. Ellas son las verdaderas heroínas de esta historia. Hago una pausa. Miro al público. Encuentro los ojos de Mauricio de nuevo. Cuando tenía 31 años, mi vida se derrumbó. Perdí todo. Mi casa, mi seguridad, mi identidad. Pensé que nunca me recuperaría. Pensé que ese era el fin de mi historia. Otra pausa. El salón está completamente silencioso, pero resultó que no era el fin. Era solo el principio, porque a veces, cuando pierdes todo, es cuando finalmente descubres quién eres realmente. Descubres de qué estás hecha. Descubres que eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste. Veo cómo Mauricio baja la mirada. Como sus hombros se hunden un poco, he aprendido que no necesitas que nadie te complete. Ya eres completa. No necesitas que nadie te salve. Puedes salvarte a ti misma. No necesitas que nadie te dé valor. Tu valor viene de adentro, de tu carácter, de tu integridad, de tu capacidad de levantarte cada vez que caes. Siento las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero las contengo. No voy a llorar. No aquí, no ahora. La Resiliente comenzó como un negocio, pero se convirtió en algo más grande. Se convirtió en una prueba viviente de que las mujeres somos inquebrantables, que podemos enfrentar traiciones, abandonos, injusticias y aún así emerger victoriosas. No porque seamos vengativas, sino porque nos negamos a dejar que el dolor de otros nos defina. Mauricio se levanta de su silla. Por un momento pienso que va a salir del salón, pero no lo hace. Se queda ahí de pie, mirándome, con lágrimas corriendo por sus mejillas. A todas las mujeres aquí presentes. Continúo, las que han sido traicionadas, abandonadas, minimizadas. Quiero decirles esto, su historia no termina donde alguien más decidió que terminaba. Su historia continúa mientras ustedes decidan escribirla. Y créanme, pueden escribir capítulos tan hermosos, tan poderosos, que harán que las páginas anteriores parezcan solo el prólogo. El aplauso que sigue es atronador. La gente se pone de pie. Es una ovación que parece no terminar nunca. Yo bajo del escenario, abrazada por extraños que quieren felicitarme, tocarme, decirme que los inspiré, y entonces, mientras camino entre la multitud de regreso a mi mesa, me encuentro cara a cara con Mauricio. Él está de pie en mi camino, con los ojos rojos, las manos temblando. Camila, dice con voz quebrada. Yo solo lo miro, esperando. Comienza, pero no puede continuar. Se cubre el rostro con las manos y solloza. Gente a nuestro alrededor se detiene, incómoda, sin saber qué hacer. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete ahora. La próxima historia podría hablar directamente contigo. Yo podría decir muchas cosas en este momento. Podría decirle cuánto me lastimó. Podría decirle cuántas noches pasé llorando, cuántos días pensé que no podría seguir adelante. Podría decirle que mi padre murió sin que él se dignara a llamar siquiera. Podría decirle que Diego pasó años con problemas de confianza por su abandono. Podría decirle que Sofía tiene miedo de casarse porque vio lo que un hombre puede hacer a una mujer. Podría decirle todas las formas en que nos destruyó. Pero no lo hago, porque ya no necesito decirle nada. Mi vida, lo que he construido, la mujer en la que me he convertido, eso dice todo lo que necesita ser dicho. En cambio, simplemente digo, te deseo lo mejor, Mauricio. Y lo digo en serio, no porque lo perdone, no porque lo que hizo esté bien, sino porque liberarlo del peso de mi odio es el último paso para liberarme yo misma. Sigo caminando. Él intenta decir algo más, pero yo no me detengo. No miro atrás. Llego a mi mesa, donde Diego y Sofía me están esperando. Ellos vieron todo. Sofía tiene lágrimas en los ojos, pero está sonriendo. Diego me abraza fuerte. Estoy tan orgulloso de ti. Mamá, susurra en mi oído, nos sentamos juntos. Los tres, y terminamos la velada, rodeados de gente maravillosa que quiere conocer nuestra historia. Que quiere aprender, que quiere creer que es posible renacer de las cenizas. Cuando finalmente salgo del hotel esa noche, el aire fresco de octubre me golpea el rostro. Es una noche hermosa, con estrellas brillando en el cielo. Me quedo ahí un momento, respirando profundo.
dejando que la realidad de todo lo que ha pasado me penetre completamente. Han pasado 17 años desde aquella mañana terrible cuando mi mundo se derrumbó. 17 años de lucha, de lágrimas, de noches sin dormir, de dudas, de miedos. Pero también 17 años de crecimiento, de fortaleza, de logros, de propósito. 17 años en los que me convertí en la mujer que estaba destinada a ser, no la mujer que alguien más quería que fuera. Pienso en todas las Camilas que he sido. La niña ingenua que creía en los cuentos de hadas. La joven esposa que renunció a sus sueños por amor. La mujer traicionada que quedó en ruinas. La madre desesperada que vendía tamales en una esquina. La emprendedora que arriesgó todo por una oportunidad. La empresaria que construyó un imperio de resiliencia. Todas ellas son parte de mí. Todas contribuyeron a quien soy ahora, no me arrepiento de nada, ni siquiera de haber confiado en Mauricio, de haberlo amado, de haber creído en él. Porque todo eso me trajo hasta aquí. Todo eso me enseñó lecciones que no podría haber aprendido de otra manera. El dolor fue mi maestro más duro, pero también el más efectivo. Subo a mi auto, un sedán cómodo pero no ostentoso, porque nunca he necesitado lujos extravagantes para validar mi éxito. Mientras manejo de regreso a casa, pienso en el futuro. La Resiliente seguirá creciendo. Hay planes para expandirnos a otras ciudades. Hay conversaciones sobre escribir un libro, sobre dar conferencias, sobre ayudar a más mujeres a nivel nacional. Pero más allá de los negocios, pienso en mí, en la mujer que soy ahora. Tengo 48 años. No soy joven, pero tampoco soy vieja. Tengo cicatrices físicas y emocionales, pero también tengo sabiduría. Tengo arrugas alrededor de los ojos de tanto sonreír y también de tanto llorar. Tengo manos callosas de tanto trabajar. Tengo un corazón que ha sido roto y remendado y es más fuerte por ello. Soy una mujer completa, no porque tenga un hombre a mi lado, no porque tenga dinero en el banco, no porque tenga reconocimientos y placas, sino porque he enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y he salido del otro lado, todavía de pie, todavía luchando, todavía amando. Esa noche, cuando finalmente me acuesto en mi cama, en mi propia casa que compré con mi propio dinero ganado con mi propio sudor, sonrío en la oscuridad. Pienso en Mauricio, solo por un momento, preguntándome si podrá dormir esta noche, si entenderá lo que vio hoy, si comprenderá finalmente que no me destruyó, sino que me reconstruyó en una versión más fuerte de mí misma. Cierro los ojos y duermo profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos, sin miedo, porque sé algo que me tomó 17 años aprender: el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de dominarte a ti misma. El verdadero éxito no se mide en lo que tienes, sino en lo que has superado. Y la verdadera libertad no es estar con alguien que te ame, sino aprender a amarte a ti misma tan profundamente que nada ni nadie pueda quitarte esa paz. Soy Camila Herrera Álvarez. Soy empresaria, madre, sobreviviente, guerrera. Soy resiliente. Y mi historia, lejos de haber terminado, aquella mañana de marzo de 1973, apenas estaba comenzando. El hombre que me traicionó pensó que me había destruido. Pensó que me había quitado todo. Pensó que me había dejado sin nada. Pero no sabía que, entre las ruinas de lo que él destruyó, yo estaba plantando las semillas de mi renacimiento. No sabía que el dolor que me causó se convertiría en mi combustible. No sabía que al dejarme sin opciones, me estaba forzando a crear mi propio camino. Y ahora, 17 años después, mientras él observaba desde la multitud como yo recibía reconocimientos por mi éxito, mientras él veía todo lo que había construido de la nada, espero que finalmente entendiera esto. No me hizo un favor al abandonarme, pero sin saberlo ni quererlo, me regaló algo invaluable. Me regaló la oportunidad de descubrir quién era yo sin él. Me regaló la necesidad de ser fuerte. Me regaló la libertad de definirme a mí misma. El mejor regalo que me dio fue soltar. Y el mejor regalo que yo me di fue no esperarlo nunca más, sino crear mi propia vida extraordinaria sin él. Esta es mi historia, la historia de cómo caí al abismo más profundo y desde ahí construí mi propia escalera hacia el cielo. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el catalizador del mejor capítulo. La historia de cómo una mujer traicionada se convirtió en una mujer imparable. Porque al final, no importa cuántas veces te tiren al suelo. Lo que importa es cuántas veces te levantas. Y yo me levanté, una y otra vez, hasta que finalmente aprendí que nadie podía tirarme al suelo si yo decidía mantenerme en pie. Esta es mi verdad, esta es mi victoria, esta es mi resiliencia. Y esta, queridos escuchas, es solo la mitad de mi historia. Porque la otra mitad, la que todavía está siendo escrita, promete ser aún más extraordinaria. Porque ahora sé algo que no sabía entonces: la vida no termina cuando alguien te abandona. La vida apenas comienza cuando decides que tu felicidad, tu valor y tu destino están en tus propias manos, no en las de nadie más. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir mi dolor y mi triunfo. Y si tú estás pasando por algo similar, si alguien te traicionó, te abandonó, te dijo que no valías nada, quiero que sepas esto: ellos mintieron. Vales todo, eres capaz de todo. Y tu historia más hermosa todavía está esperando ser escrita por ti.
Levántate. Reconstruye. Renace. Porque eso es lo que hacemos las mujeres resilientes. No nos rendimos, no nos rompemos, nos doblamos, aprendemos, crecemos y nos volvemos inquebrantables. El hombre que me destruyó creyó que me había quitado todo, pero no sabía que, entre las ruinas, estaba sembrando mi fortaleza.